Herrera en COPE. Estar informado. Continúa Herrera en COPE, gracias por continuar aquí. Relacione un color con estas dos palabras que le voy a dar. La primera es mar y la segunda es bosque. ¿Ya? Me habrá pensado en azul y en verde, como es normal. Tampoco hay trampa, ¿eh? Hay un estudio que exploró cómo distintas lenguas se referían al verde y al azul. 110 idiomas estudió. Y descubrieron que 86 de ellos utilizan la misma palabra para referirse a estos dos colores. Claro, lo primero que me pregunté, entiendo como usted, es, ¿para ellos el bosque y el mar son del mismo color? ¿Cómo distinguen si un objeto es verde o azul? ¿Les hace falta? Esto es todo un tema, ¿eh? Y el hecho es si el lenguaje determina o crea nuestra realidad. Se lleva estudiando muchísimo tiempo. Mire, lo que sí sabemos es que la ciencia nos dice que el lenguaje importa, no solo para comunicarnos, sino que las palabras que utilizamos tienen un efecto concreto en el cerebro, de quien las recibe, y también de quien las pronuncia. Es viernes y ya sabe que tiene una cita, con un servidor y con un buen amigo. María Alonso Puig, buenos días. Buenos días, querido. Oye, ¿te parece interesante este planteamiento? Me parece apasionante. Tú acabas de volver de Formigal, sí, ¿correcto? Sí. ¿Cuántos tipos de nieve puedes distinguir? ¿Una? Bueno, a ver, depende. Depende del estado, de la forma. ¿Cuántas más o menos? Pues, en función al estado de la forma, 3, 4. 2, 3, 4. Los inuís, los esquimales, distinguen 14. ¿Cómo que 14? Sí, ellos ven 14 tipos distintos de nieve. Por ejemplo, ven un tipo de nieve que es fundamental. Ven la nieve que está tapando un agujero. Resulta que la nieve que tapa un agujero, para mí sería nieve tan blanca como el resto, pero al parecer tiene unas características especiales, por tanto nunca se debe pisar ese tipo de nieve porque es una trampa, hay un agujero y te vas a caer. Claro, esto es de una importancia extraordinaria porque son capaces de ver lo que nosotros no ven. Tienen unas distinciones en el lenguaje que no podemos ver. Entonces el lenguaje en ese caso crea una realidad, no la determina, ¿no? Y supongo que diferenciará en función al ejemplo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia así más llamativa entre las picotas y las cerezas? No. Las cerezas van de dos en dos. Las picotas van solas. Vale. Las cerezas tienen rabito, ¿no? Entonces, tú imagínate que una de las cerezas es el lenguaje, las palabras. Y el resto son imágenes, sensaciones, recuerdos, emociones. Tú mueves una cereza y se mueve la otra porque están conectadas. Entonces, el lenguaje no podemos verlo como palabras aisladas, sino como palabras absolutamente conectadas con imágenes, con sensaciones y con emociones. Por tanto, afectan directamente a la percepción, directamente a cómo tú estás viendo la realidad y, por consiguiente, a cómo te estás relacionando con esa realidad. O cómo te define. Mira que esto que interesante que leí el otro día. Cogen a un alemán y a un español. En alemán, puente tiene un artículo femenino. Como si dijésemos nosotros la puente en lugar del puente. Sí. Y aquí en España decimos el puente. Entonces le preguntaron a los españoles y a los alemanes, descríbeme este puente. Utiliza adjetivos para describírmelo. Los alemanes utilizaron elegante, bello, bonito, términos que asociamos, no sé si mal o bien, que ese es otro tema, a lo femenino. Sí. Pero los españoles decían que era robusto, que era útil y que a lo mejor lo relacionamos más con lo masculino. Al final esto tiene que tener algún tipo de influencia en el cerebro. No, por supuesto, y además me parece un ejemplo precioso el que estás contando, porque efectivamente, o sea, un puente tiene todo. Tiene que tener todo, obviamente. Tiene que tener robustez, tiene que ser un puente elegante, no puede ser una especie de pegote ahí, etcétera, etcétera. Lo tiene todo, pero lo que tú percibes, lo que te llama la atención, depende en gran medida de cómo tú lo describes. Si tú lo describes con un artículo que es normalmente femenino, pues lo atribuyes a cosas que normalmente se asocian a lo femenino, lo elegante, lo bonito, lo bello. Mientras que si lo que utilizas es algo mucho más, un artículo masculino, pues hablas de robusto, hablas de fuerte, etcétera, etcétera. Tiene todo el sentido del mundo. Por eso es tan importante que cuidemos muchísimo nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje crea realidad. En el momento en el que cambia la relación que tú estableces con alguna cosa, está cambiando tu realidad. Mira, hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Mouratoglou, que es seguramente el mejor, fue entrenador de Serena Williams, ahora de varios números 1 y tal. Y yo le sigo mucho en redes sociales, sabes que me gusta mucho jugar al tenis, que juego 3 o 4 veces a la semana. Y hay una cosa que pasa en el tenis, entiendo que con otros muchos deportes también, que cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme, qué malo eres. Claro. Por Dios, qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiarlo. Prueba
Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien, intenta pensar en los movimientos. Y es que tiene efecto. Sí, vamos a ver. El verbo ser es un verbo que es ontológico. La ontología es una parte de la metafísica, que quiere decir que está describiendo una identidad. Si tú dices qué malo soy, estás estableciendo que ser torpe en el tenis te define a ti. Entonces, si alguien se define a sí mismo como torpe, ¿cómo va a poder ser hábil si ya se ha definido como torpe? Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando. Bueno, eso. Estás diferenciando lo que tú eres con lo que has hecho. O sea, es evitar el efecto nocebo, ¿no? Porque alguna vez me has hablado de eso, ¿puede ser? Sí, el efecto nocebo es el daño que una persona se hace, por ejemplo, con su forma de hablarse. Es decir, si tú a una persona le dices qué torpe eres, al utilizar ese verbo que conecta con la identidad eres, si la persona se lo cree, a partir de ese momento, de forma automática, inconsciente, es decir, no voluntaria, empezará a cometer torpezas para reforzar eso que se cree. Entonces dices, bueno, entonces no le puedes decir nada a las personas. Sí, pero protegiendo siempre su identidad. Es decir, has cometido una torpeza. Eso no es lo mismo que eres torpe. Esto tiene una importancia tremenda, sobre todo porque cuando uno está enfadado, cuando uno está molesto, no hace esta distinción y se va directo a la persona. Eres un desastre, eres un desordenado, eres incapaz. Y eso produce muchísimo, muchísimo daño. Por eso lo primero que tenemos que hacer es serenarnos antes de hablar, porque una vez que has soltado ese dardo, oye, eso genera un daño que a veces es difícil de... De hecho, que hay un muy buen ejemplo, tú tienes muchos porque hemos hablado alguna vez de ello, ¿no? De cómo le hablas a un paciente ante un diagnóstico, ¿no? Que puede que tenga un mal diagnóstico, la forma en la que se lo comunicas o las palabras que utilizas para comunicarlo pueden hacer que se recupere mejor o peor, o que esa enfermedad o esa patología, bueno, sea más grave o menos grave. Sí, cuando yo ejercía como cirujano en Boston me enteré que en mi universidad habían llevado a cabo un estudio en el cual con voluntarios habían puesto en una pantalla palabras distintas y habían observado que cuando las palabras que ponían eran palabras negativas, fíjate, fuera de contexto, o sea, no era una frase, no era una descripción, eran solo palabras, y obtenían una muestra de saliva para técnica de radioinmunoensayo, observaban una elevación del cortisol. El cortisol es la hormona del miedo, mientras que cuando cambiaban las palabras y eran palabras positivas, palabras que no inmovilizaban a la persona, que no la hacían caer en la desesperanza o en la impotencia, el cortisol bajaba. Esto es de una importancia extrema, es decir, si tú dices problema, ya empiezas a liberar cortisol. Si dices desafío, reto, claro, entonces empiezas a liberar adrenalina, que es una hormona que te pone las pilas. Eso nos viene muy bien, eso nos viene muy bien en una relación entre jefe y subordinado, por ejemplo. Tu problema es que no sabes hacer bien los guiones. En lugar de, tenemos un reto por delante que es mejorar la calidad de los guiones. Totalmente. Muchas personas creen que la forma es más importante que el fondo, pero es que la forma también es fondo. Fíjate qué cosa tan curiosa. Nosotros sabes que tenemos dos hemisferios en el cerebro, el izquierdo y el derecho. El izquierdo interpreta el significado de una palabra, pero el derecho está captando desde dónde dices esa palabra. Si la dices desde la ira, si la dices desde el deseo de castigar, o la dices desde el deseo de ayudar y corregir. Y la información es procesada antes por el hemisferio derecho que el izquierdo. O sea que aunque tú uses palabras bonitas, si están saliendo de un lugar de enfado, de un lugar de rabia, de un lugar de ira, esas palabras van a ser interpretadas de una manera diferente si salen desde otro lado. Por eso el lenguaje tenemos que verlo no solo desde el punto de vista semántico de las palabras, sino también desde el punto de vista no verbal. El tono que utilizas, la forma de mirar, los gestos. ¿Sabes los guardaespaldas? Bueno, los guardaespaldas, los tipos fuertes que están en la puerta de la discoteca, te dicen si puedes pasar o no. Sí. A mí no me dejaban pasar. no sé qué verían en mí, pero muchos no me dejaban pasar. Es como si los adultos tuviésemos una suerte de genoma de seguridad en la cabeza, de tipo de seguridad en la cabeza, que cuando vas a soltar algo, te para y te dice, ¿estás seguro de que lo vas a decir o no?
Bueno, algunos tienen uno que son más efectivos y otros menos. Pero los niños no tienen ese guardaespaldas o esa seguridad. ¿Por qué? Porque tú sales por un patio y tal y escuchas palabras muy gruesas. Los niños, es decir, ¿hay algo que pase en el cerebro y que nos lleve a utilizar malas palabras desde niños cuando todavía no somos maduros y no estamos educados? Bueno, esta es una pregunta muy difícil de responder. Yo te diré mi aproximación, cómo lo veo. Cuando nosotros nacemos, aunque parezca sorprendente lo que voy a decir, por supuesto que nacemos inocentes, nacemos con una bondad latente, con una sencillez lógicamente observable. Sin embargo, sabemos que la mente, por una serie de razones que vienen de muy antiguo, y un día si quieres hablamos de ello, tiene una tendencia a enfocarse en lo que nos separa. Tiene una tendencia a enfocarse en lo negativo. Algunas personas es más marcado que otras. Entonces, si tú no rectificas esa tendencia, pues favoreciendo palabras de encuentro, palabras que generen serenidad, palabras que favorezcan un debate y no una confrontación, puede ocurrir que incluso en niños pequeños, no muy pequeños, pero con una cierta edad, utilicen palabras muy duras entre ellos. ¿Por qué no ponemos ejemplos prácticos de cómo podremos ayudar a la gente, qué herramientas, qué palabras utilizar para enfrentarse a desafíos del día a día, ¿no? Hay una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas, no utilizarlas. Por ejemplo, pero. Pero. Sí, Alberto es una persona muy agradable, pero... Vale. Y ese pero borra lo anterior. Alberto es una persona muy agradable y además... Pum, dices algo. Porque el pero tiene un efecto negativo. Sí, está muy bien, pero... Entonces, yo borraría el pero. De hecho, es rarísimo, pero porque llevo muchos años entrenándome, es muy raro que yo utilice esa palabra. Yo la cambio por además. Segunda expresión que yo francamente la borraría del diccionario. Es que... Es que hace mucho calor, es que hace mucho frío, es que a mi jefe no hay quien la aguante, es que mi pareja hoy está insoportable, es que mis hijos una pandilla salvajes, es que la culpa la tiene tal. Claro, ¿cuál es el problema de esta expresión? Hemos visto que las expresiones lingüísticas afectan a imágenes, sensaciones y emociones. La emoción es la sensación en el cuerpo. La palabra es que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Es que hace calor, no puedo hacer nada. Es que son mis hijos no salvajes, ¿qué voy a hacer con ellos? Es que mi pareja no hay quien lo entienda, tal. Yo la sustituyo constantemente por hay que. Cambio los esques por los hay ques. Porque el hay que te saca del victimismo. Pues hay que hacer algo. Hay que hacer algo para saber qué le pasa a mi pareja. Hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen. Entonces, te pone en una posición de protagonista que cambia incluso la propia bioquímica. Proactiva más que reactiva, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo lo digo mucho a veces en las conferencias. Digo, en cuanto encontréis un esque, cambiarlo por un hay que. Solo buscar un hay que y veréis cómo el procesamiento mental cambia por completo. Y luego otra que es muy importante, otra expresión lingüística que es muy importante cambiar. Solo me queda. Solo me queda. Cámbialo por aún me queda. Solo me quedan 5 minutos para acabar esta exposición. Entonces, ¿qué ocurre? Que en cuanto tú metes escasez en la mente, pones el cuerpo en situación de alarma y empiezas a liberar cortisol y empieza a cambiar el riego del cerebro y empiezas a pensar con menos claridad. Si tú dices, aún me quedan 5 minutos, inmediatamente empiezas a sentirte más relajado, empiezas a sentirte más tranquilo, vuelve la sangre a la corteza prefrontal, piensas con más claridad. Yo lo he utilizado en montones de situaciones donde de repente veía el reloj, me quedaban 5 minutos para acabar mi conferencia y empezaba a ponerme nervioso porque automáticamente es que, y lo cambié yo. Solo me quedan 5 minutos. Aún me quedan 5 minutos. Y es que inmediatamente empiezas a cambiar, empiezas a resumir de una forma mucho más fluida, de una forma mucho más serena. Claro, las expresiones verbales alteran la percepción, alteran la relación, y si alteran la relación con algo, alteran todo lo que sucede. La realidad, y estaba pensando ahora mismo que los medios no podemos mirar esto también, ¿eh? Y quiero decir, tú abres un periódico por la mañana y te vas a encontrar muchas de esas palabras y muchos adjetivos que definen titulares. En el adjetivo al final está la descripción, ¿no? Y el trasfondo. Sí, por supuesto. O sea, todas aquellas personas que de alguna manera
tenemos la oportunidad de hacer llegar nuestro mensaje a un determinado número de personas, tenemos que tener muy claro la importancia del lenguaje que utilizamos, porque las palabras no se las lleva el viento, las palabras dejan una huella, las palabras afectan a un estado emocional, las palabras afectan a una forma de ver. Hay una serie de palabras que se llaman vocablos talismán. Yo esto lo aprendí de una persona que admiro mucho, el profesor Alfonso López Quintás. Palabras talismán como libertad, etcétera, etcétera, que inmediatamente a la persona la abren. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Saber muy bien definir qué entiende una persona por libertad. No, esto lo hago a favor de la libertad. Entonces ya te abres, porque la palabra libertad, al ser un vocablo talismán, se abre. O esto lo hago para el bien de todos. Tal cual. Entonces, a ver, defíneme qué entiendes tú por libertad. Exactamente. Defíneme qué entiendes tú por el bien de todos. Nunca olvidemos que en una de las épocas más espantosas de la historia, en la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich, el ministro más importante no era el ministro de la aviación o el ministro de tal, era el ministro de propaganda, era Goebbels. Sí. Él tenía que cambiar la mentalidad de las personas para que vieran una determinada realidad. ¿Cómo lo hacía? A través del lenguaje. Por eso tenemos que estar todos muy espabilados para que nadie nos manipule. Por eso hay decenas de guionistas en la política que interpretan o que les dicen cómo tienen que interpretar las noticias y los golpes de efecto a los políticos. Pues no lo sé, porque yo estoy muy alejado de la política, en el sentido de que no, más allá de que me afecta igual que a cualquier mortal, no sé si es así. Lo que sí sabemos perfectamente es que se habla mucho del relato ahora mismo. Sí, la influencia tú la consigues a través del lenguaje. Tú haces que una persona perciba una realidad u otra según el lenguaje. Te voy a poner un ejemplo breve. Una persona que tiene un tumor maligno te llega a la consulta y tú tienes que decirle la verdad. Ahora, lo hablábamos en una ocasión, la verdad sin compasión es crueldad. Entonces yo le puedo decir, me dice, doctor, lo que tengo es grave. Gravísimo. Tiene usted un cáncer. Oiga, ¿y qué posibilidades tengo de salir adelante? Pues mire, es tan grave que de 5 personas, 3 se mueren. Yo quiero que pensemos en ese impacto. Es una situación hipotética que creo que no se da. Afortunadamente no se da. Pero cambiémoslo por lo siguiente. Doctor, es muy malo lo que tengo. Es muy grave. Lo que tienes, serio. Fíjate la diferencia entre serio y grave. Tengo un cáncer. Prefiero llamarlo tumor maligno. ¿Por qué? Porque la palabra cáncer está asociada a cosas que hoy en día no tendrían que estar asociadas de esa manera, pero muchísimos se curan. Doctor, ¿tengo alguna posibilidad de salir adelante? Mire, estadísticamente, y hay mucha gente que supera las estadísticas, ¿cómo no va a poder usted tener esa posibilidad si estadísticamente de 5 personas, 2 salen adelante? ¿Por qué no va a ser usted una de ellas? O sea, todo ha sido correcto desde el punto de vista lingüístico, pero fíjate qué impacto tan distinto. En el primero caen en la desesperanza. En el segundo se abren a la posibilidad de una curación. Por eso tenemos que ser muy cautos con el lenguaje. Yo no sé a quién se le ocurrió, debía estar en un momento de absoluta iluminación, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, pero ¿cómo se las va a llevar el viento? El viento se lleva las hojas, no se lleva las palabras, se lleva los papeles, no se lleva las palabras. Entonces, por eso es tan importante cuidar el lenguaje. Qué conversación tan interesante. Oye, ¿por qué no te dejaban entrar en las discotecas? No sé, yo creo que porque me veían a lo mejor quizás demasiado, con un aspecto demasiado juvenil, no lo sé. No sé por qué, la verdad que no sé. Pero la verdad he de decir que incluso los que no me dejaban entrar eran siempre muy amables. Vale, amigo, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Hasta luego.